El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56, titulado La compasión de Jesús, celebrado el 14 de febrero del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en el capítulo 8, empezando en el versículo 40, y la palabra de Dios dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. Bueno, es un pedazo de la palabra de Dios, un poco largo, pero me era difícil romperlo por la enseñanza que vamos a ver. La enseñanza que vamos a ver en esta noche es básicamente que Dios tiene un corazón compasivo, que Él realmente tiene una gran preocupación por el hombre, que Él quiere lo mejor para el hombre, y que cuando ve el dolor y cuando ve la angustia, ciertamente Él se duele con el hombre. Bueno, pues el mundo ciertamente, no tenemos que decirlo, está lleno de sufrimiento, está lleno de enfermedad y de muerte. Se engaña el hombre constantemente, tratando de apagar aquello y sacando la alegría de la vida. Vete a Acapulco, vámonos a una fiesta, saca las botellas, no pasa nada, la vida es maravillosa y todo esto. Pero en realidad eso no es cierto. La vida es dolor, la vida es sufrimiento, la vida es tragedia. Dice la Biblia en los Salmos que estamos en un valle de lágrimas. Y tenemos destellos de alguna situación de alegría, pero no es así en lo general. Inclusive hay temor, porque en cualquier momento te va a pasar a ti que tengas una tragedia o que tengas muerte tuya o de uno de los tuyos.
Así que hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muerte. Y todo esto es inevitable. También vemos cómo el hombre se jacta de tantas cosas que ahora tiene como juguetes. Imagínate, Lupita, tú puedes desde este momento agarrar tu teléfono y hablar a Singapur con no sé quién por allá, mandarle una fotografía y tú dices, oye, es maravilloso lo que yo puedo hacer. Pero en las cosas importantes el hombre no ha hecho nada. Inevitablemente la enfermedad continúa. Inevitablemente todos nosotros nos estamos desgastando. Y si estamos extendiendo un poco la vida, 5 o 10 años más, de todas maneras te vas a morir. Y no hemos encontrado, ni vamos a encontrar, la manera de tener la fuente de la juventud, como regresar a ser jóvenes o evitar la muerte. Imposible. El hombre sí está muy limitado. Y además de eso, añádele que el hombre, Dios se lo dio en su diseño, la capacidad de amor y la capacidad de tener compañerismo con otras personas, lo cual hace que todo esto sea mucho más doloroso. Porque cuando tienes una muerte, cuando tienes una enfermedad, pues a todos los que rodean a esta persona les duele muchísimo. Y tú quizás lo has sentido si has tenido tu muerte en tu familia. Toño, la tuviste hace poco tiempo. Mis 2 padres se murieron y es un dolor muy profundo que se queda allí por mucho tiempo, si no es que para siempre. Y ahí está, y te duele muchísimo. Entonces sí estamos realmente con todo esto, y Jesús entiende todo esto con mucha certeza. Isaías 53:3 nos dice, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra de Dios. Él realmente tiene mucha experiencia en el quebranto. Estaba esta tarde meditando yo un poco sobre cómo debió haber sentido él esas últimas horas de su vida cuando tenía el desprecio de toda la gente. Y ya no hablemos del dolor intenso físico de que le clavaron las manos y que tenía una corona de espinas y que le dieron los azotes máximos para que no se muriera. Le daban un azote más y ya se hubiera muerto. Y todo eso, muy feo. Pero lo que él debió haber sentido en su interior, conteniendo el desprecio de toda la gente, gente que inclusive él había ayudado, había hecho milagros en sus vidas, que aquí vamos a ver que esta misma multitud que está recibiéndolo con gozo es la multitud que después le estaba gritando, crucifícale, crucifícale, le escupieron y bueno, todas las cosas, y él estaba totalmente solo. Sus mismos discípulos, todos corrieron, ninguno de ellos estuvo con él durante esos intensos momentos de gran sufrimiento emocional acá adentro. Y tú dices, bueno, pues era Dios, sí, pero era también 100% hombre, que es un gran misterio, 100% Dios, 100% hombre. Y por lo tanto sufrió intensamente. No sé si te ha pasado que tu gran amigo, ¿verdad? Pues te deja de hablar por unos días y tú no sabes, no duermes y estás en la total depresión porque, ay, ¿qué le hice? ¿Y por qué no me quiere? Y no sé qué, ¿no? Y nos duele muchísimo cosas. Imagínate lo que debió haber sufrido Jesús. Él sabe todo esto. Él conoce con mucha claridad todas estas cosas. Juan 11:33. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, dice la palabra de Dios, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Inclusive el versículo 35 dice, Jesús lloró. Él llora cuando nosotros sufrimos, Él está con nosotros en nuestro sufrimiento y en las cosas que nos pasan. Ahora, todo esto se habrá de revertir. Tú sabes que la palabra de Dios dice que viene muy pronto el tiempo en donde Él regresa a la tierra y estará aquí por 1000 años, reinando en la tierra, y todas estas cosas terminarán. Él nos enseñará el diseño original, lo que Él diseñó que debió haber sido y que no fue por concepto del pecado, que vino a la tierra y desordenó todo. Pero Él regresa y nos va a decir cómo debió haber sido. Hechos 2:24. Hechos 2:24 dice lo siguiente. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese terrible enemigo que todos tenemos y que vamos a enfrentar tarde o temprano, que se llama la muerte, Cristo ya lo venció. Él pasó todo este tormento durante muchas horas, Él murió en la cruz, pero dice la Biblia que al tercer día Él resucitó, venciendo la muerte. Dice el versículo, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y esa es una gran esperanza que tenemos nosotros, porque entonces Cristo, si venció la muerte, Él vencerá la muerte también a nuestro favor en aquel día. Es posible que tú y yo muramos, si es que Cristo no viene antes, pero dice la Biblia que resucitaremos, así como Él resucitó. Y es una gran esperanza. Todos los hombres resucitarán y su espíritu se unirá nuevamente al cuerpo que hayan tenido, un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado. Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Pablo, porque él sabe que nosotros ya tenemos victoria sobre la muerte. Y bueno, Cristo en estos pasajes que hemos estado estudiando aquí en el libro de Lucas, vemos en este capítulo 8 cómo Jesús es Dios con toda su fuerza, con gran poder. Tiene un poder sobrenatural, muy por encima de lo natural. Y vimos el pasaje cuando Él, estando en una tormenta ahí en el mar de Galilea, Él sencillamente dijo, calla, enmudece. Y la tormenta cesó inmediatamente. Dice la Biblia, se hizo gran bonanza. Quiere decir que había una calma total, absoluta. Ni el viento se estaba moviendo, porque Él le dio un comando a la tormenta para que inmediatamente terminara. ¿Sí? Tiene ese poder. También vimos la semana pasada cómo Él le sacó todos estos demonios a esta persona endemoniada allí en esta provincia de Gádara. Y cómo de ser una persona totalmente incontrolable, loca, maniático, ¿verdad?, que todo el mundo le temía, Jesús hace que entre a cordura y que esté a los pies de Jesús, inclusive tratando de seguirlo ya como una persona totalmente normal. Él tiene poder sobre el mundo espiritual también. Él tiene poder sobre los demonios. Los demonios creen en Dios, dice la Biblia, y tiemblan. Tiemblan porque saben lo que Dios va a hacer con ellos. Y en este pasaje vamos a ver el corazón de Jesús en toda su intensidad con respecto a enemigos terribles que tenemos. La enfermedad,
la muerte, la enfermedad y la muerte. Su inmensa compasión. Vamos pues a ver unos cuantos puntos sobre este pasaje, y el primero de los puntos es la disponibilidad de Jesús. ¿Sabes tú esto? Que Jesús está disponible, accesible para cada uno de nosotros. Dios, el gigantesco Dios, creador del cielo y de la tierra, que está allá en el tercer cielo, que creó todo el universo y de que nada se mueve sin el expreso y determinado consejo de Él, está disponible, está accesible. No sé si te ha tocado, Pablo, que por fin, después de muchas llamadas, has conseguido a este señor muy importante allá en Nueva York, que pues tiene este cuadro que tú quieres comprar o vender o no sé qué, y te dice, bueno, pues sí, tal vez puedo recibirte, pero no, yo estoy muy ocupado, quizá el viernes allá a las 11 de la mañana, y nada más por media hora, porque no. Y sin embargo, Dios, inmensamente más importante que cualquiera de nosotros, que cualquier hombre de la tierra, está disponible y accesible para cada uno de nosotros en el momento, en el instante que nosotros queramos. Y así pasa en este pasaje aquí. Vayamos al pasaje mismo, aquí en Lucas 8, versículo 40, y dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque le esperaba. ¿Te acuerdas que él había ido al otro lado del mar de Galilea? Y ahora regresa nuevamente a Capernaum. Él ha hecho ya muchos milagros en Capernaum. Él ha hecho milagros inclusive en la sinagoga misma. Parece ser, leyendo las escrituras, que era el cuartel general de Jesús. Realmente ahí operaba. Esa era su ciudad, Capernaum. Y ahí es donde hacía la mayor la actividad de sus situaciones durante su ministerio público. Entonces él está regresando, dice que la multitud lo recibe con gozo. Hay una gran multitud allí que está esperando a ver a Jesús otra vez. Es muy popular ahora porque hace muchas cosas que ninguna otra persona hace. Realmente es espectacular este Señor Jesús. Vamos a leer Marcos 5, 21, que es el pasaje paralelo al que estamos nosotros estudiando. Marcos 5, 21, y dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él gran multitud, una gran multitud. Había mucha gente que venían a ver a Jesús. Ahora, no quiere decir que todas estas personas eran seguidores de Jesús, para nada, sino que la mayoría era gente superficial, era gente realmente que iba nada más a ver lo que estaba pasando, que hay mucha gente de esa, y que realmente no tenía ningún interés ni en lo que decía Jesús, ni en lo que hacía Jesús. A lo mejor en lo que hacía Jesús sí, principalmente si multiplicaba el pan, pues sí les interesaba mucho, pero nada más, sí. Pero había muchos allí que estaban en contra de Jesús, y algunos que sí eran seguidores de él, ¿sí? Pero lo que vemos aquí es que él siempre estaba con la gente. Tomaba lapsos pequeños para separarse un poco de la gente, en donde él quería estar a solas unos momentos, porque él era humano y se cansaba y quería recuperar fuerzas. Pero vemos que en su ministerio de 3 años, él siempre está en medio de la gente, en donde están los problemas, en donde están las angustias y las peticiones que mucha gente quiere hacer, porque él está disponible, porque él está accesible. Y es una cosa muy bonita para nosotros, porque no tenemos que ir a buscarlo por allá y a ver si lo encuentro después de una gran expedición y nada de eso, sino que rápidamente él está disponible para mí, ¿sí? Así es. Bueno, aquí vamos a ver en este pasaje la situación de 2 personajes.
que saben que Jesús está disponible y está accesible. Dos personajes realmente muy diferentes, en donde el pasaje nos quiere decir que Jesús no tiene acepción de personas. Ayer que fuimos a predicar allá a Santa Fe, el lugar era muy bonito, había personas pues muy coquetonas, muy guapas, ¿verdad?, con sus collares y no sé cuánto, y por ahí había una persona que pues era de otro, digamos, ponerlo, nivel económico. Y yo le dije, siéntese allí, porque usted es igual que todos nosotros. Aquí no hay diferencia. El hombre hace diferencia, pero nosotros no. Y aquí nos quiere decir exactamente esto Jesús. Porque uno de los personajes es una persona rica. El otro de los personajes es una persona muy pobre. Uno de los personajes es una persona honorable, respetada, uno de los principales de Capernaum. La otra persona es una persona rechazada, es una persona de lo peor de la sociedad. Y ahorita vamos a ver por qué decimos que es rechazada y de lo peor de la sociedad. Pero ambos tenían una profunda necesidad. Y ese es el denominador común que vemos en estas dos personas. Tienen dos cosas, una gran necesidad y tienen la respuesta. Y la respuesta es, ¿sabes qué? Voy a ir a Jesús. Él está disponible, Él está accesible. Y porque yo tengo dinero o porque no tengo dinero, porque vengo bien vestido y soy hombre letrado y puedo hablar muy bien, o nunca he hablado bien porque nunca tuve ninguna educación, a Jesús no le importa, porque Él nos toma a todos por igual. Qué precioso, ¿verdad? Esa situación que el hombre pues ha roto totalmente, porque en un México en el que tenemos cuántas discriminaciones y problemas tenemos con esa situación, y personas que son muy lindas, ahora que estuve en Colorado, personas realmente muy sencillas, que valen oro, mucho más que los señorones que traen el oro. Bueno, aquí vemos también otra cosa, que uno de ellos está enfrentando muerte, el otro está enfrentando enfermedad, pero las dos son grandes aflicciones. Y aquí en el pasaje, si vamos a nuestro pasaje pronto, nos vamos a identificar con estas personas. Dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, nos da su nombre, que era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Pero bueno, espérame tantito, era un principal de la sinagoga. Los fariseos y los escribas estaban en contra de Jesús. Estaban buscando cómo encontrarle algo para matarlo. Y bueno, yo quiero pensar que este principal de la sinagoga, pues más o menos andaba en ese mismo proceder, que Jesús pues no era muy bienvenido allí en Capernaum, de la manera como él y los fariseos tenían su relación. Pero a Jairo se le olvidó todo eso cuando vino la tragedia. ¿Y cuántas veces vemos estas personas que dicen, ¿qué? ¿Jesús? ¿Cristo? Ay, por favor, no seas tonto, estamos en el siglo XXI y nos hacen a un lado. Pero que no venga una tragedia en sus vidas, porque se les olvida toda esa situación y son los primeros que van a pedirle a Dios por ayuda. Y aquí vemos esta persona, Jairo, que estará muy importante y lo que tú quieras, pero dice aquí que él se postró a los pies de Jesús. Imagínate, ¿verdad? Que este gran principal viene y se hinca ante Jesús. Le rogaba que viniera a su casa. Dice el siguiente versículo la razón por la cual estaba tan deseoso que Jesús viniera a su casa. Dice porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Bueno, pues yo creo que una de las grandes tragedias, una de las más grandes tragedias que le puede pasar a cualquier persona es que se te esté muriendo tu propio hijo, ¿no? Y que no tengas tú la manera de salvarlo.
y que las medicinas no hacen efecto y que está en terapia intensiva y tú dices, oye, pero si nomás tiene 12 años y cómo, y esto y lo otro, y se te rompe el corazón y tiene que ser algo terrible. Y esta persona está, en este caso, se está muriendo su hija de 12 años y él viene a Jesús y sabe que Jesús tiene compasión de la gente. No creo que Jesús le va a echar en cara y le va a decir, oye, por favor, ¿cómo vienes a mí en este momento, hipócrita? Si la semana pasada me estabas echando ahí en el periódico de los fariseos acerca de esto y lo otro y cuánto, y tú eres uno de esos fariseos y vienes a mí ahora. No vamos a ver a Jesús de esa manera, porque no es el Jesús como nosotros, que tenemos nuestras rencillas y nuestras venganzas y ahora sí le voy a decir, no, para nada, Jesús no actúa de esa manera. Es muy posible que Jairo ya había visto los milagros que hacía Jesús, pues él había estado en Capernaum frecuentemente, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 4, está en el capítulo 4 es donde saca a un demonio de la sinagoga, allí en la sinagoga misma de Capernaum, capítulo 4, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, un poquito antes, versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y bueno, Jesús le reprende y hace el gran milagro de que este endemoniado ya no tenga el demonio. Yo creo que Jairo pudo haber estado ahí y ver eso. Además, Naín, la ciudad de Naín, estaba a 30 kilómetros de ahí, Y entonces él había oído de una resurrección de este joven allá en Naín, que Jesús había parado el féretro ya en la procesión. Y le había dicho, levántate a este joven, y se había levantado, cuando ya lo iban a enterrar, ¿sí? Y entonces seguro que Jairo dijo, oye, pues él puede hacer lo mismo con mi hija, él puede sanar a mi hija, no me importa lo que la gente diga, no me importa que después vengan de Jerusalén y me reprendan por aquí postrarme yo ante los pies de Jesús. Mi hija es mucho más importante que todo lo que pudiera pasar en el mundo. Y él está desesperado y él viene a los pies de Jesús para que Jesús haga algo por él. Y lo más bonito aquí en este pasaje, dice la palabra de Dios, en el siguiente versículo, bueno, en el versículo 42, y mientras él iba. Jesús no tomó ni un segundo para determinar su decisión de que con mucho gusto yo voy a tu casa. Claro que sí. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Ve y cree que tú vamos a ver, ¿sí? Entonces Jesús inmediatamente, en su disponibilidad, en su accesibilidad, él dice, yo voy. ¿Vas a venir a mi casa? ¿De veras vienes a mi casa? Uy, qué alivio que tú, el gran dador de la vida, porque sé que tú resucitas gente, sé que tú tienes un poder espectacular, que vengas a mi casa. Y eso tranquilizó, estoy seguro, un poco a este hombre, Jairo. El corazón de Jesús así es. Los milagros que Jesús hizo, ¿a poco que es que Jesús levantaba el árbol y decía, pues levántate, ¿verdad? Y las manzanas se iban fuera del árbol y no se caían y todo eso? No vemos ninguno de esos milagros, porque eran absurdos esos milagros. Los milagros de Jesús estaban dirigidos a ayudar a la gente. Los cojos ven, los mudos hablan. Los enfermos son sanados, los muertos resucitan. Esa era la clase de milagros que él hacía. Era para el beneficio de la gente. Es para que la gente viera la misericordia y el gran amor de Dios, que Jesús tiene por el hombre.
Mateo 9:36, Mateo 9:36, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es lo que Jesús hacía. Era para que todo el mundo lo admirara, era para que todo el mundo lo amara, era para que todo el mundo realmente estuviera del lado de Jesús, cosa que vamos a ver que no pasa. Al contrario, hay odio contra Jesús muy pronto, hay desprecio, hay rechazo, y tú dices, ¿cómo puede ser? Si Él nada más hizo cosas maravillosas a favor del pueblo. Pero bueno, es lo que hace el pecado realmente, ¿sí? Eso es lo primero que vemos, pero hay una número 2. La primera dijimos que es disponibilidad. La segunda cosa que vemos aquí es que interrupción. A veces hay interrupción que nos hace que nos desesperemos un poco. Y no sé si tú, Diego, pues estás pidiéndole a Dios, Dios, por favor, sácame esto, y dime, yo te pido, y de repente hay una interrupción, ¿no? Y te dices, ay, esto no debe pasar en este momento, necesito que Jesús venga y me haga esto, y mira lo que acaba de pasar, que para todo, y me detiene la situación, y yo estoy desesperado, y ¿cómo es posible? La interrupción. Hay una interrupción muy importante, y tiene su porqué, y lo vamos a ver, porque entra en escena el segundo personaje. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que tenía una enfermedad incurable. Y lo vemos aquí en el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Y esta es la interrupción que tenemos en este momento. Esta mujer viene inclusive con mucho miedo, viene por detrás, no quiere que nadie se entere, no quiere que nadie la vea. Es una mujer rechazada por la sociedad. El Antiguo Testamento dice que el flujo de sangre de las mujeres, después de ciertos periodos normales, es algo sucio, es algo inmundo, y por lo tanto tenía que retirarse de la sociedad. La sociedad no la aceptaba. Lo podemos ver ahí en Levítico 15, para que veas que esta mujer, pues sí, o sea, como que se arriesgó a que la insultaran, a que le dijeran, ¿cómo es posible que rompen los preceptos aquí de los judíos al venir tú a Jesús? En el capítulo 15, en el versículo 25, dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. ¿Sí? Entonces él tenía que apartarse, era una persona no deseable, era una persona rechazada. Y bueno, esta mujer tenía 12 años con esto, entonces imagínate, realmente se sentía pues muy mal que todo el mundo la rechazara. Y ella también tuvo una gran fe. Ella también debió haber oído algo de Jesús, que ella aprovechó el momento de estar ante este gran poder de Dios, y dice que se le acercó por atrás. Y dijo, bueno, yo creo que hay tanta gente aquí, tanta multitud, que yo creo que no se van a dar cuenta, como que nadie va a ver que yo por ahí me voy a meter. A lo mejor debe haber sido un chaparrita, ¿verdad? Y pues sí, muy sencillita, y nadie la peló. Pues todo el mundo estaba con los ojos en Jesús. Ella llegó por atrás y tocó el manto de Jesús. Aquí la palabra que utiliza para tocar es se asió, o sea, se agarró con fuerza, antes de que no lo rompió como en desesperación, ¿verdad? Diciendo, yo de aquí voy a sacar algo. No nomás de tocarlo y de repente pues no lo pudiste tocar porque ya se movió un poquito más para allá.
ella se aventó, yo creo, ¿no? Y se agarró del manto de Jesús. Y como eran mantos muy largos, pues era fácil pues agarrar un pedazo, ¿no? Y así fue la fe de esta mujer. Y dice la palabra de Dios, aquí siguiendo el pasaje de Lucas 8, dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, qué bonita esa palabra, ¿eh? Al instante, el flujo de su sangre se detuvo. Así es como opera Jesús. Así es como Él es el gran médico que el hombre jamás podría imitar. Él hace las cosas al instante. Y lo único que Él necesita, y a veces ni eso, porque ha hecho también milagros sin la fe de los hombres, pero ¿cómo ayuda la fe? En ese momento, después de 12 años, ella sintió que estaba curada. Ella se sintió bien. Ella sabía que había algo muy importante pasado en su cuerpo. Pero el versículo 45 es muy enigmático, porque entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién me ha tocado? Ay, por favor, pues aquí hay como 50 personas arriba de ti todas, y tú que, como que te tocó. Dice que los discípulos, no solamente Pedro, sino también los discípulos, todos los que con él estaban, le estaban diciendo: por favor, Jesús, no puede ser que nos estés diciendo que quién te tocó. Mateo 9:21, que es el pasaje paralelo, Mateo 9:21, dice: porque decía dentro de sí la mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Por eso le tocó, porque ya sabía que tenía esta situación. Y él dio honor a su fe, porque él le dio su poder. Y entonces aquí en Lucas dice, después de que los discípulos le dicen: maestro, la multitud te apremia y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando a Jesús. Postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Por qué estaba temblando ella? Pues porque tenía 12 años de rechazo. Vete a saber qué le iban a decir. A lo mejor le iban a tirar pedradas ahí, ¿verdad? Y ella dice: no, algo ha pasado tremendo, es increíble, pero yo he sido sanada. Y se lo dijo a todo el pueblo. Quería que todos supieran. Y entonces Jesús la premia, porque además le dice: hija, fíjate que le dice hija, Y acuérdate de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hija, no solamente te voy a curar físicamente, te voy a curar también espiritualmente. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué bonito. Nosotros que tengamos esa fe de ir siempre a Jesús, sabiendo que tiene control de las situaciones y de que Él tiene todo arreglado. Y bueno, mientras tanto, pues esta interrupción, por lo que tú quieras, está haciendo que Jairo está un poquito nervioso, ¿no? Oye, ya, ¿no? ¿Qué pasó? Vamos a seguirle porque mi hija se está muriendo y el tiempo es muy importante. En cualquier momento ya no va a ser necesario que vayas a mi casa, ¿sí? Entonces el número 3 es el gran poder de Dios. Vemos su disponibilidad, vemos cómo Él hace interrupciones a veces para que nosotros tengamos más fe, y luego vemos el gran poder de Dios. Fíjate lo que dice aquí el versículo siguiente, el número 48, estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes, llamas al maestro. Entonces yo pienso que Jairo pues ahí se desplomó, ¿verdad? Porque pues su hija
había muerto. Pero si vamos al pasaje paralelo que está en Mateo 9, 18, Mateo 9, 18, dice la palabra de Dios, Mateo 9, 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, también Jairo está muy confiado de que Jesús puede hacer lo imposible, de que Jesús no tiene límites. Jesús puede con el cáncer más terrible, Jesús puede con la muerte misma, porque la muerte misma se postra ante él. Hay un versículo que dice, muerte, yo seré tu muerte. Y ese es Jesús. Y entonces vemos que Jairo pues tiene una gran fe. Y Jesús lo conforta, aquí regresando a nuestro pasaje de Lucas, ha de estar muy acongojado Jairo. En el versículo 50, oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entonces ahí va Jesús con él, porque dice la palabra de Dios en el versículo 51 que él entra en la casa. Y no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Inclusive fíjate que había pasado algo de tiempo, yo no sé cuánto tiempo fue la interrupción, pero el versículo 52 dice que lloraban todos y hacían lamentación por ella. El funeral ya estaba en proceso. En esos tiempos se contrataban a llorones profesionales para hacer más vivo el funeral, ¿verdad? Y pagabas dinerito, entonces ahí ¡ah! Y entonces venían estas personas profesionales y lloraban y hacían todo esto para que el funeral. Hace poquito fuimos a un entierro en donde, bueno, yo tuve la oportunidad de predicar. Eran personas que no conocía yo mucho y de todas maneras me invitaron a predicar y con mucho gusto yo fui a presentar el evangelio a ellos. Y después de que yo prediqué, presentaron a unas personas que cantaban con su guitarra. Unos cantos realmente muy, muy tristes. Era para llorar a grito pelado todos. ¿Sí? Y fueron diseñados para eso, para que sí, te dejaras ir con todo, ¿verdad? Llore y llore. Y bueno, no está bien eso para nada, pero bueno, pues es lo que estas personas estaban haciendo. Y es. Y entonces aquí tenemos a los llorones profesionales que están allí. Y Jesús les dice, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y dice la palabra de Dios que se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Oye, entonces, aquí me contrataron por 26 pesos para que yo viniera, para que yo llorara. Y era como que no, pues no, o sea, ¿qué pasó? Me contrataron porque aquí hay un muerto. Y para eso vine a llorar y yo sé cómo llorar, yo sí la hago bien. Entonces vienes tú aquí a parar todo el tango, pues ¿qué pasó? ¿No? Y se burlaban de él. Dice en otro pasaje que él los echó fuera a todos. Fuera de aquí, a todos estos llorones profesionales, porque el funeral ya no procedía. Lo que iba a hacer Jesús es algo maravilloso. A veces las interrupciones son para que tengamos fe y después de la interrupción viene el poder de Dios en toda su intensidad y nos dice por qué Él es lo que Él es, que es Dios mismo. ¿Sí? Todo el poder de Jesús se manifiesta ampliamente. Versículo 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Bueno, pues tú has estado en algunos funerales, y me acuerdo muy bien, el funeral de mi padre, el funeral de mi madre, ahí ella muerta, ¿verdad? Y teníamos el féretro abierto, y veías tú la palidez de su rostro, y la muerte misma. Ella ya no estaba allí, ya no hay nada allí. Un cuerpo inerte, un cadáver realmente, y Jesús la toma de la mano
a esa persona que está muerta, esa niña. La toma de la mano y le habla a la niña y le dice, levántate. Y yo creo que pues así como que si se estaban burlando de él, pues imagínate ahora. Ahora, había echado ya a todos fuera. Nada más quería que sus discípulos más allegados estuvieran allí. ¿Para qué? Para que vieran lo que Jesús puede hacer. Y para la sorpresa de todos, dice que su espíritu se volvió, versículo 55, e inmediatamente se levantó y le mandó que le diesen de comer. Que se le diese de comer. Aquí la verdad no sé, porque no, estuve estudiando un poquito para entender qué es esto. No sé si él dijo que se le mandó que se le diese de comer a la niña o que se le diese de comer a él. No importa. Lo que nos está diciendo es que para él es algo muy promedio. O sea, no hice nada. Yo lo hago todos los días. O sea, para mí esto es nada. ¿No crees tú que es el gran milagro que solamente una vez cada 10 milenios hago? Porque pues sí, es muy difícil. No. Entonces él les dice, ya acabó esto, bueno, pues dame de comer, o a mí o a la niña, o a los dos, no sé. Sí. Porque Jesús hace milagros espectaculares y para él no es más que algo sencillísimo. Me acuerdo en este momento de cuando Josué está en batalla contra los amalecitas y está ganando la batalla, pero necesita más horas para terminar la batalla. Y entonces ellos claman a Dios para que pare el sol, ¿verdad? Y hay un día extra en el mundo, porque se paró todo, para que Josué pudiera terminar. ¿Y tú crees que para Dios fue algo imposible? Digo, tengo que ir y realmente a ver qué hago para parar esto. No, ¿verdad? Con el poder de su palabra. Así lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El poder de su palabra. Él sencillamente dice y es y ya. Maravilloso. El poder de Dios, número 3. Y número 4, el final de este pasaje tan bonito, es el impacto que esto causa. Bueno, ciertamente es un gran impacto. El dador de la vida, el Dios del universo, Rey de Reyes, hace lo que quiere cuando quiere y nos sorprende muchas veces. Yo no sé si tú has tenido milagros espectaculares en mi vida. Yo he tenido muchos. Y te los puedo contar, ahí los tengo, inclusive por escrito para que no se me olvide. Milagros maravillosos que te digo, ¿cómo pudo haber sido esto? ¿Qué hicieron? ¿De dónde? ¿Cómo? No hay explicación, sencillamente Dios así lo quiso. Y nos impacta. Y así pasa aquí también, dice el versículo 56 que sus padres, Jairo era uno de ellos, recuérdate, estaban atónitos. O en español podemos decir, con la boca abierta. ¿No? ¿Qué pasó? Si ya me dijeron que estaba muerta. Y ahora mi hija, con gran gozo la recibimos porque no está muerta. Nuestra hija está muy bien, está perfectamente sana. Sí, hay un impacto cuando Jesús hace todas estas cosas. El mundo tan tonto que rechaza a Jesús, porque hay un rechazo total, hoy más que nunca. Somos tan sabios ahora, tenemos tanta sabiduría humana que hemos rechazado la realidad de Jesús y nuestro raciocinio ha justificado ese rechazo. El tonto de la colina, como dice la canción, ¿no? Porque ahí se murió un tonto. Y no saben que no es ningún tonto, sino que es Jesús mismo, el que todavía tiene control de todas las cosas y tiene en estos días milagros maravillosos y espectaculares. El más grande de ellos es de que nosotros hayamos resucitado una vida nueva y tengamos a Cristo en nuestro corazón. Yo lo digo por mí,
cada día me sorprendo más y digo, ¿cómo es posible que yo haya venido a Cristo? La persona que yo era imposible. Las probabilidades eran negativas, menos de 0. Y yo vine a Cristo. Y no solamente vine a Cristo, fíjate, todavía estoy en Cristo después de 35 años. Es un milagro. Es un milagro para que esto suceda en mi vida. ¿Qué más milagro pudiera yo tener? Y hay otros muchos que puedo hablar. Y claro que estoy atónito, claro que estoy totalmente impactado por ello. Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Él no era sanador, Él no era hace milagros, Él no es el Dios de las emergencias que todos tenemos. Oye, ayúdame por favor, necesito 1000 pesos. Diosito, échale los kilos y dámelos acá. No, Él no es eso para nada. Él quiere ser el Señor y dueño de tu vida, y ahí es cuando Él actúa. Entonces no quiere que se ande proclamando que Él se dedica a hacer milagritos. No, para nada, esa es el agua bendita ahí de la iglesia tal. Él no. Él es el dueño y Señor del universo y quiere tu corazón. Y eso fue lo que pasó en este pasaje. Y este pasaje nos revela la compasión del corazón de Jesús. Nunca debemos nosotros de dudar del gran amor de Dios para con nosotros, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de las cosas que te estuvieran sucediendo en un momento específico. El hombre está abatido, está dolido, está frustrado, está temeroso. Pero Jesús viene al oprimido a darle descanso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Al abatido le da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y al esclavo en pecado viene a darle salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos da victoria sobre el pecado y nos libera de ese terrible enemigo que traemos, que se llama el pecado. Y nos da seguridad de vida eterna. O sea, qué espectacular, qué maravilloso es nuestro Dios. Un Dios al que pues debemos de entregarnos. Y allá afuera, pues, ¿cuántas personas invitamos a que vengan? Y cuántas veces, diariamente, hoy en la tarde, ahí estaba yo hablando con unas personas de Cristo, y te dicen, sí, claro, no, sí, claro. Pero no les importa, ni vienen, no les importa, porque no es la prioridad absoluta de sus vidas. Yo le doy muchas gracias a Dios que sí es para mí, y que tendrá que Dios tratar con ustedes, o con mis hijos, o con el vecino, y decir, pues yo no sé si es tu prioridad, no lo sé, es la mía. Y por eso predico, y por eso ayer hicimos esto, y hoy en la mañana estuvimos acá, y hoy hace unas horas estuve en el club hablando con unas personas de Cristo, y todo el tiempo es eso. Bueno, porque esa es mi prioridad. Es muy obvia. O sea, al leer todo esto, al ver esto, pues ¿cómo no va a ser la prioridad absoluta? ¿Qué otra cosa importante hay que hacer en esta tierra si no es realmente predicar a Jesús, que el mundo lo conozca? Yo te quiero alentar a que tú hagas lo mismo, que lo tengas como prioridad absoluta, el Señor de tu vida, el Salvador de tu corazón, y que a través de eso te entregues a Él y pongas tu vida en sus manos y sea lo único importante en tu vida. Eso no quiere decir que no vas a trabajar, no, pero que tu trabajo es para Él, tu vida es para Él, todo lo que tú haces es alrededor de lo que Él es el núcleo, Señor, de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu corazón maravilloso, compasivo, que tienes para con nosotros, que tienes para con todo el mundo, porque tu voluntad es de que todos vengan al arrepentimiento y se salven. Señor, pues en esta noche te pido que nos uses a cada uno de nosotros como emisarios tuyos, como embajadores de Cristo, para que vayamos allá afuera y le digamos a la gente lo maravilloso que es tener a Jesús. Ser tus embajadores, hablar de Cristo a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo, con mucha gente.
que traigamos gente aquí y que les digamos que tienen que seguir a Jesús. Es la única fórmula. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.